Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. En esta mañana lo primero que quiero decirles es el título que le puse a la prédica. Quizás a las hermanas, si lo tenemos ya, la milla de oro, las hermanas ya saben de qué va la milla de oro. Los hermanos no os preocupéis, yo os lo explico. La milla de oro, no sé si han oído hablar de la milla de oro de cualquier ciudad importante del mundo. Y es el lugar donde se concentran las mejores de las mejores y más exclusivas tiendas de moda, de joyas, de zapatos, de todo tipo de accesorios que tanto y tanto les gustan a las hermanas. O a la mayoría. Mi mujer me miró raro porque ella no es de tienda. Ella es de Mercadona. Pero sí que es cierto de que es un sitio atractivo, muy llamativo, donde las principales marcas, Dolce & Gabbana, Gucci y todas estas están allí en sitios claves. Normalmente son sitios muy céntricos de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, París, tal. Y en todos los sitios existe esta milla de oro. A los hermanos les dará igual, pero no, hermano, tenemos que llevar a la mujer a la milla de oro, por lo menos como choferes. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a compartir en esta mañana? Yo creo que mucho, porque no todo el mundo tiene acceso a poder llegar a ese lugar. Quizás sí pasear por ese lugar, por esas calles y ver los escaparates y ver la moda tan llamativa, lujosa, cara que hay en ellos, pero difícilmente podamos entrar y comprar allí. Difícilmente. Eso está solamente destinado para gente tocada por el dinero. Quizá gente que heredó, gente que formó una empresa y le fue muy bien y subió y tal, y tienen ese nivel económico para poder entrar en esos lugares y poder comprar y gastar sin que les duela. Quizás nosotros para comprar algo allí teníamos que empeñarnos en meter en un crédito, ¿verdad? Pero como les digo, tiene que ver mucho con lo que es nuestra vida como cristianos, y lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de esta mañana. Porque llegar a esos sitios no es tan fácil como algunos creen. Algunos piensan en el dinero como que sale de debajo de las piedras, ¿verdad? De que plantamos un billete en una maceta y aparece un ramito de billetes de 500, azules, preciosos. Pero no es tan fácil. Pero tampoco es lo principal. Yo no vengo a hablarles esta mañana de dinero. Vengo a hablarles de la bendición que trae el esfuerzo, de la bendición que supone andar una milla más. Y quizás este juego de palabras lo entenderán más adelante. Y quiero que leamos en esta mañana, para empezar, en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42. Son versículos que hemos leído yo creo que cientos de veces. Y que dice así el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Vemos aquí como que esto Jesús lo dice en el Sermón del Monte, cuando está con los discípulos. Y él empieza a explicar lo que había y lo que hay en ese momento. En ese momento, la tiranía de los romanos. Te decía que cuando veías un romano cargado, y esto ya el pastor creo que lo ha compartido más de una vez,
cualquiera de los que pasaran cerca de él y le pedía que llevara la carga, tenían la obligación por ley, de llevar una milla esa carga. Pero aquí Jesús les dice, no, vamos a dejarnos del ojo por ojo, el diente por diente, sino vamos a empezar a dar una muestra de amor, de que somos diferentes, de que no nos tienen por qué obligar para que nosotros hagamos algo más. Que la ley está muy bien, que me obliguen a hacer una milla, pero nosotros vamos a dar la segunda. Y si te ves con fuerza, hagamos la tercera. Amén. Pero el detonante de hacer esa segunda milla, de poner la otra mejilla, no es otro que el esfuerzo. Sin esfuerzo es imposible andar esa segunda milla. La primera no tenemos más remedio y sacaremos el esfuerzo donde tengamos que sacarlo porque estamos obligados a ello. Pero el segundo no. El segundo, si tú y yo no decidimos esforzarnos, ceñirnos fuerte y andar, posiblemente no la podamos hacer. Ese esfuerzo es impepinable. Y ese es el contexto de todo lo que les quiero compartir en esta mañana. El esfuerzo. Palabra que muchas veces no va, usted diría que 100% no va con nuestra filosofía de vida. ¿Que lo hacemos? Sí. Muchas veces sí. Pero no va implícito en nosotros. No va implícito. Por eso en la palabra tantas veces en versículos te dice, esfuérzate, esforzaos. Siempre es la misma palabra. ¿Por qué? Porque en nosotros no sale. Si no nos plantamos, no nos sale. Pero vamos a ver, como digo, algunos versículos donde sí que la palabra nos dice que nos esforcemos. Y hay versículos muy conocidos. Lucas 13, del 24 al 26. Y este quizás no es tan conocido, que dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí no te dice que te esfuerces a llevar una segunda milla, aquí te dice que te esfuerces a luchar por algo que ahora no vemos, pero que en un futuro veremos. Amén. Y cuando Dios nos dice que nos esforcemos, es porque no es fácil. Porque aquí nadie nos regala nada. Porque nada viene de gratis. Esto no está ahí expuesto para que tú lo cojas y digas es mío. No, esfuérzate y lo vas a conseguir. Pero esfuérzate. Lucas 16 dice, y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Evidentemente todos los que creyeron, todos los que aceptaron el reto, se tienen que esforzar por entrar en él. También segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuerzo. Si piensan que la vida cristiana es sencilla, no lo es. Que es dura, a veces, pero que trae muchísimos beneficios, más de los que nos imaginamos, seguro. Yo creo que muchos de los que están aquí, bien porque son de otros países, se tuvieron que esforzar por salir de donde son cada uno, para llegar a un sitio que desconocían, con la incertidumbre que eso genera. Yo que me moví dentro del mismo país, de una punta a la otra, también requirió de un esfuerzo. También se generó en ti una incertidumbre. Pero detrás del esfuerzo de hacerlo, y cuando el esfuerzo lo enfocamos en Dios, le aseguro que todo se alinea y todo empieza a funcionar y a fluir de una forma que usted ni mismo, en sus mejores momentos, en sus mejores pensamientos, ni siquiera pensaron. Y un día estaremos aquí, otro día aquí y otro día aquí. Pero bajo la cobertura de Dios, da igual donde estemos. Porque cada vez que nos esforcemos por hacer la voluntad del Padre, veremos recompensado de una forma u otra lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Amén.
Les quiero 3 puntos de cómo conseguir que ese esfuerzo que nosotros tenemos que hacer sea eficaz, sea genuino y tenga rendimiento. ¿Vale? Es el punto 1, decide contra ti mismo. Decide contra ti mismo. ¿Por qué tenemos que decidir contra ti mismo? Como decía, nuestra mentalidad, nuestro físico no está preparado para hacer cosas en las cuales nos tengamos que esforzar demasiado. Somos muy cómodos, pero de nacimiento. Eso es un chip que venía en nosotros y posiblemente ya venía defectuoso y nos lleva de esta manera. A mí no me apetece ir a trabajar todos los días, pero para nada. Es más, ningún día. A mí, que en Andalucía tenemos fama de ser muy flojos, de que trabajamos poco y tal. Entonces, como andaluz, pues a mí no me apetece, no me gusta, vamos, lo siento. Mi mujer se está enterando ahora mismo, que no me... O sea que... Pero es cierto. También conozco a gente en Valencia que tampoco le gusta trabajar, o sea que... Un cable para mis paisanos. Pero tenemos que superar nuestros límites. Nuestro límite siempre está en la ley del mínimo esfuerzo, y es una ley que todo el mundo habla, la ley del mínimo esfuerzo. Y es cierto, pero esa ley hay que romperla, esa ley hay que dejarla a un lado. Y tenemos que superar nuestros límites, no haciendo lo que nuestro cuerpo y mente dice, sino llevarla a ese nuevo espacio, ¿verdad? Hoy en día, si se dan cuenta, todo el mundo busca el éxito, el dinero, de una forma fácil. Poca gente son las que dicen voy a invertir, voy a pedir un crédito, voy a montar una empresa, voy a luchar, voy a ver si puedo pasar de una empresa de un trabajador a una de 500 y llego a la cima y me puedo pasear por las millas de oro de Valencia o de Madrid. No, hoy la gente lo único que piensa, sobre todo la juventud, porque le estamos ayudando a que piensen de esa manera, de que lo importante es estar presentándose a hombres, mujeres y viceversa. Allí me conocen, de ahí me llaman del Sálvame, ¿verdad? Y si tengo un poco de suelto me meten en GH VIP o en el GH normal. Y de ahí empiezo a hacer bolos por discoteca en los cuales me pagan 6, 7, 15, 10, dependiendo, por cada una de las cosas que yo voy a hacer. Y nos pensamos que la ley del mínimo esfuerzo es hacerlo de esta manera. ¿Trabajar para qué? Eso es antiguo, ya eso no se lleva. Ya trabajaron mis padres y mira dónde están. Se esforzaron y todo lo más que llegaron a conseguir fue un coche y una casita o un pisito pequeñito. Lo fácil es, no nos esforcemos, vamos a probar suerte a ver si, y a ver si pasó la vida. Y más de uno se llevó el chasco de que con 40 no sabían dónde meter la cabeza porque ni estudió, ni llegó, ni nada por el estilo. Pero es cierto que esa lucha está dentro de nosotros y como cristianos la vamos a seguir teniendo. Y la vamos a seguir teniendo porque nuestra lucha la vamos a tener con nuestro espíritu y la vamos a tener con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo te va a decir, no lo hagas, no te esfuerces. ¿Para qué? Para un sueldo. Nuestro espíritu dice, ¿para qué te vas a poner todos los días a orar, verdad? ¿Para qué te vas a levantar temprano para orar? Hazlo a las 4 de la tarde, no a la fresquita. ¿Para qué vas a leer todos los días si ya vas el jueves a la iglesia y te leen a ti? Si vas al domingo y te van a dar la palabra, estírala y te tienes para toda la semana, ¿verdad? Esa es la lucha que vamos a tener a diario, tanto en lo corporal como en lo espiritual. Y la palabra te habla de ello y te habla de una forma muy, muy concreta. Dice Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero si leemos una versión, a mí me gusta mucho comparar las versiones, será porque a veces no me entero con la que tengo y me gusta comparar, ¿verdad? Entonces, la versión que dice, la de Dios habla hoy, dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. En definitiva, es lo mismo, ¿verdad? Pero con distintas palabras. Y es que es cierto. Yo hay cosas que no quiero hacerlas, no me gustan hacerlas, me siento mal cuando las hago, pero cuando te vienes a dar cuenta ya las has hecho. Y así somos todos.
Todos. Y el que diga que no, el pastor le va a tener que dar un lugar privilegiado aquí arriba o montar una iglesia o hacer algo. Todos, todos. No debemos dejarnos vencer por lo que nuestra naturaleza dice. No nos podemos conformar con lo que el diablo trata muchas veces de sembrar en nuestra mente, de decir, no te esfuerces, ¿para qué? Que lo haga otro. No vayas, ya irá otro. No pongas las mesas. ¿No ves que siempre están los mismos para ponerlas? Escurre el bulto. ¿Para qué vamos a venir 10 minutos antes a ver si están las sillas mal puestas? Ya van los ujieres, ya están los ujieres allí. ¿Para qué me levanto a las 6 de la mañana para venir a orar en el tiempo de ayuno? Ya irán otros, yo me aprovecho de la onda expansiva. Hay que pelear, y hay que pelear cada día. Cada día que te levantes tenemos que esforzarnos, tomar decisiones contra nosotros mismos, contra mi comodidad, contra lo que dice mi cuerpo que no debo de hacer, y tú decirle, eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. David lo hizo un montón de veces. El rey David tomó decisiones en contra de lo que él... Y David no fue una vida de éxito. Usted lee la vida de David de punta a punta y no todo es maravilloso y es fantástico y todo fue un milagro y todo fue... David hasta que fue rey, su vida no fue de color de rosas. Y siendo rey, tampoco lo fue. Tampoco lo fue. Y la vida de David como acaba, tampoco fue el mejor final que uno podía esperar por una historia tan bonita. David fue un tío lleno de errores y que los cometía uno tras otro. Pero lo bueno que él tuvo es que después de cada error se arrodillaba, lloraba, se arrepentía y buscaba la presencia de Dios. Eso es tomar decisiones contra ti mismo. Saber de que aun con nuestros errores, saber que aunque cuando me levanto ya empiezo a meter la pata, que cuando acabe el día yo haya podido ponerme delante del Rey de Reyes y pedirle perdón, 1000 perdones, porque voy en contra de lo que Él demanda y requiere de mí. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos, pero merece la pena. Pues como dice Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Les suena? ¿Les suena? Es cierto. Y esto está escrito hace 30, 40 años, ¿verdad? Y vemos que no ha cambiado absolutamente nada la humanidad, ni el ser humano, ni la forma de generar todo sigue siendo de la misma forma. Por cuanto usted y yo leemos esta palabra y nos está diciendo lo que actualmente está ocurriendo. Para nosotros no es fácil. Y les vuelvo a repetir, para mí no es nada fácil. El estar aquí esta mañana para mí no es nada fácil. Mi mujer me ha preguntado esta mañana, ¿estás nervioso? Y digo, no. Una leche. ¿Pero qué hago? ¿Qué le digo? ¿Que sí? ¿Para que se ponga ella nerviosa? No, tranquila. Hay que pelear, hermano. Hay que levantarse por la mañana y decidir que yo no soy lo que quiero ser, sino lo que Dios quiere que yo sea. Es mucho mejor eso. Es mucho mejor. Porque si no fuera de esta manera, cuando Jesús se hizo hombre, y muchos pensamos decir, cuando Jesús, es que era Dios, Él lo podía todo, sí, Él lo podía todo. Pero Él cuando estuvo aquí, tenía carne, tenía sentimientos, sufría, le dolían las cosas, las traiciones, lo físico. Él era uno más, como usted y como yo, con la única diferencia de que Él nunca pecó. Y usted puede decir, es que es fácil, era Dios. Sí, pero Él más de una vez tuvo que decir, pasa de mí esta copa.
O sea, cuando el mismísimo Dios, hecho hombre, te está diciendo, pasa de mí esta copa al Padre, es porque no la tuvo que estar pasando muy bien. No tuvo que ser nada fácil, nada sencillo, nada agradable. Y quizás por todo esto tenemos la imagen de Jesús serio, apático. Yo me lo imagino de una forma muy diferente. Yo creo que tenía que ser un tipo con un sentido del humor brutal. Brutal. Que la pasaba bien cuando estaba con los amigos, cuando estaba rodeado de su gente. De que gastaría bromas. Pero claro, cuando leemos la palabra, leemos simplemente el relato y no sabemos más. Pero yo estoy seguro que era una persona entrañable. Si no, ¿de qué se le acercan los niños, verdad? De que tenía tantas y tantas cosas buenas que muchas veces de ellas no predicamos o no hablamos porque nos centramos en el verdadero mensaje, ¿verdad? Pero es cierto de que en toda su humanidad Él también tuvo que decidir día tras día. A Él le costaba tanto como a usted y como a mí. Y si nuestra naturaleza es la misma que la de Él, y Él la hizo, porque nosotros no. Con la única diferencia que nosotros pecaremos, pero bueno, Él ya murió por eso. Sabiendo de lo que íbamos a cometer, de las cosas que íbamos a equivocarnos, de las cosas que íbamos a hacer que no nos benefician y que tampoco les agradaban a Él. Pero por eso Él murió. Por eso Él se sacrificó y llegó hasta ese punto. Y a veces no le damos valor a todo esto. Segundo punto, dice pagar el precio. Nada es gratis en esta vida. Y suena película, ¿verdad? Nada es gratis, pagar el precio. Pero es la realidad. Si vemos que todos los referentes que tenemos en la palabra de hombres y mujeres de Dios, que dejaron huella y que desde este lugar y desde muchos otros púlpitos de todo el mundo se predica y se les pone como ejemplo, ellos tuvieron que pagar un precio muy alto, muy alto. La mayoría era tan alto el precio que se quedaron sin cabeza. Y dicho de esta manera suena, qué gracioso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podríamos soportar lo que pasaron más de uno de ellos? Aún muriendo de una forma normal, tuvieron que sacrificar mucho, mucho. Y yo sé que ustedes le entienden, porque tuvieron que sacrificar de una cierta manera u otra familiares, casas, comodidad, por estar en este día aquí, por estar este día en Valencia y no en Ecuador, en Venezuela y en muchos otros lugares, ¿verdad? Y ustedes entienden que hay que pagar siempre un precio. Pero ¿qué ocurre cuando usted paga el precio? Cuando realmente se da cuenta de que cuando hizo el esfuerzo y se sacrificó, Dios nunca lo dejó solo. Nunca. 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 Pero es que no solamente no lo dejó, sino que no lo va a dejar. Porque el que deja padre, madre, ¿verdad? Así es Dios. Y somos capaces de sacrificarnos para que otros puedan disfrutar. ¿Seríamos capaces de hacerlo? De ponernos como, vale, yo lo hago para que otros lo puedan hacer. Es difícil. Es difícil. Porque por naturaleza somos egoístas. Pero se puede hacer. Yo les voy a contar una historia, ¿verdad? ¿Qué sería de mí sin mi historia? Es la historia de un señor que tenía una granja y tenía el granero, pues, en unas condiciones no muy agradables, y contrató a un carpintero de la zona, del cual le habían hablado muy bien, y después de pactar con él el precio del arreglo, este hombre iba todos los días a hacer su jornada laboral, y tras varios días de estar trabajando, este hombre, pues, decidió pasar por el granero para ver qué tal le iba al carpintero, si necesitaba alguna cosa, si podía ayudarle en algo. Cuando llegó aquel día, el carpintero no tenía el mejor día de su vida. Se estaba quejando
había roto un par de hojas de la máquina con la que cortaba y había perdido como media mañana tratando de reparar la máquina. El pegamento con el que hacía su pócima secreta para hacer las uniones lo perdió. No sabía dónde lo había metido. No es suficiente con eso, nada de lo que hacía le salía bien. Y el hombre, cuando terminó la jornada, decidió irse a casa, no podía más. Pero cuando se monta en el coche tampoco le arranca. Le había mirado un tuerto. O dos. Y este hombre se ofreció, ¿no? No te preocupes, sé y estoy viendo el día que has tenido, no te preocupes. Yo me ofrezco y te llevo a casa y te acerco y mañana si hace falta voy y te recojo hasta que puedas reparar el coche, no tengo ningún problema. No todos los días tenemos los días fantásticos aquellos, ¿verdad? En los que todo sale rodado. Este hombre accedió a que este hombre le llevara a su casa y el camino eran 30 minutos desplazándose en el coche, en el cual no abrió la boca los 30 minutos, a pesar de que el dueño del granero le preguntaba, pero este hombre estaba en su día todavía. Cuando llegaron a la puerta de su casa, este hombre le invitó a que pasara, a que tomara algo. Quizás por agradecimiento, por haberlo acercado, cuando no tenía por qué, ¿verdad? Este hombre accedió y cuando se estaban adentrando en la casa, iban a entrar en la puerta, vio como el carpintero dejó su bolsa con las herramientas del trabajo en el suelo. Se acerca a un arbolito pequeño, precioso, con muchas hojitas verdes, y empezó a tocarlo y a acariciar las hojas de cada una de las ramas. Después de esto, seguidamente entraron en casa. Después de entrar en casa, tomaron un refresco, comieron una empanada. Seguramente dialogaron y estuvieron allí, pero le llamó la atención tanto el gesto de cómo tocó el árbol, como cómo cambió su cara simplemente abriendo la puerta de casa. Porque la imagen fue de dos niños corriendo para él, papá, papá, abrazándole, él feliz. Abrazó a la mujer, la besó, como si tal cosa. Después de un tiempo allí juntos, departiendo y tal, decidió este hombre que tenía que volver a su casa y este carpintero lo acompaña. Y cuando se iba a ir, le dice, te doy las gracias por el hecho de que me has podido traer. Y este hombre dice, sí, pero no me quiero ir con la cosa de preguntarte algo que me llamó poderosamente la atención. Dice, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto de tocar el árbol? ¿Qué significa o qué tienes tan con el árbol? Dice, no es nada. Simplemente que este es el árbol de mis problemas. El hombre lo miró, el árbol de tus problemas. Dice, sí, yo cuando llego, antes de llegar a casa, si traigo problemas, los cuelgo todos en las ramas del árbol. Porque ni mi mujer, ni mis hijos, ni ninguno de los que están en mi casa tienen por qué sufrir mi mal día, ni mis problemas. Eso es sacrificio. Eso es sacrificio, el decir no. Pero lo mejor es que dice, y por la mañana cuando me levanto, lo primero que hago es irme al árbol y coger mis problemas. Pero ¿cuál es mi sorpresa cada día que recojo mis problemas de que no eran tan grandes como el día anterior? Los había dejado colgados. Y muchos de ellos hasta incluso desaparecieron. ¿Amén? A mí me pasa. Yo tengo un problema hoy y si me acuesto y consigo desconectar el problema, al día siguiente ya el problema no es tan grande. No es tan grande. Se hace así, pequeñito. Y cuando se hace pequeñito, es muy fácil de solucionarlo. Muy fácil. Por eso, ¿estamos preparados para sacrificar algo de nuestro mal día para que los que tenemos a nuestro alrededor se sientan mejor? Yo no creo que sea tan difícil. Pero a la vez sí lo es. No es tan difícil hablarlo, pero sí hacerlo. Pero cuando se hace, todo cambia. Todo cambia. Esto fue lo que hizo Jesús. Esto fue lo que Él hizo. Cargar con los problemas de todos nosotros.
y sacrificarse para que usted y yo tuviéramos una vida, por lo menos con un principio y un fin, y sobre todo con un destino. Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sacrificio. Nuestra cruz, cada uno tenemos una cruz diferente, no hay un estándar de cruz para todos. Cuando somos cristianos nos regalan la cruz de cada uno, ¿verdad? Coge la que quieras, son todas iguales. No, cada una lleva nuestro nombre. Cada uno tenemos nuestra cruz. Y la mía se llama Paca, mi suegra. No, es una cruz. Y menos pues se está grabando. No, era una broma, suegra. Pero es cierto, cada uno de nosotros tenemos una cruz. Llámele el nombre que quiera llamarle. Pero sí que es cierto que tenemos que sacrificarnos cada día en cargarla. El esfuerzo. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra sacrificio? ¿Me permiten y le leo la definición? Dice el sacrificio significa que es el esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone. Atento a la definición, esto no viene en la Biblia, esto viene en un diccionario. A sí misma para beneficiar a alguien más. Es la elección personal de someternos a algo que nos es incómodo o poco grato. Nos produce, una vez realizada, satisfacción de haber hecho lo correcto. Y dice, los sacrificios pueden ser desde pequeños gestos hasta grandes demostraciones de aprecio y amor. O sea, no hace falta que usted se fustigue. Yo sé que muchos tienen látigo en casa, no hace falta que se den con él. Los pequeños gestos a veces son mucho más importantes que esos grandes sacrificios que muchas veces tratamos de hacer. ¿Verdad? Un abrazo a la persona cuando tú la ves. Marta dice que sí. ¿Verdad? Qué raro. Es profesional de los abrazos, Marta. ¿A alguien no le abrazó Marta alguna vez? Pues hoy es el día. Hoy es el día. Una palabra de aliento. ¿Ves a alguien triste? Pero no nos enfoquemos solamente en la iglesia. O sea, nos movemos fuera de aquí también. Yo después de aquí voy a mi casa, pero como les he dicho, aunque no me guste trabajar, tengo que ir. Yo voy. Y me cruzo con gente, me cruzo con problemas. Y me cruzo con gente que están vacías, no lo siguiente. Amargadas, no lo siguiente. Con problemas, no. Problemones. Todos los días. Y esas son nuestras pequeñas oportunidades. Quizás no si usted no es de presentar la palabra de una forma dinámica, con la Biblia, el versículo idóneo, y presentar el Evangelio de Cristo, a veces no hace falta. A veces un abrazo, el saber escuchar simplemente. Si tienes el consejo y Dios te habló y Dios te pone una palabra para esa persona, dila. Y esos pequeños gestos van haciendo un mucho. Y esos pequeños sacrificios que usted dice, bueno, y a mí ni me va ni me viene, tiene un problema, yo tengo más. Pero en ese momento nos colgamos nuestros problemas en el arbolito y dedicamos cederle a esa persona unos instantes de nuestras vidas. ¿Qué trabajo nos cuesta? Y a veces ni lo hacemos. Como decía, el sacrificio mayor que cualquiera pueda hacer ya lo hizo Jesús. Olvídense, ustedes no lo van a superar. Así muera por su pareja, por sus hijos, se ofrezca a morir por ellos. Será un bonito e increíble gesto y algo que sale de dentro, pero no va a tener la repercusión de que Jesús le dio a su sacrificio. Él sí que se sacrificó por el bien nuestro,
por los que estamos aquí y por los que todavía están dando vuelta por la tierra y no le conocen, ni siquiera oyeron hablar de Él. No hay mayor sacrificio que este. No va a haber ninguno, pero como les digo, nuestra parte son esos pequeños gestos, esos pequeños sacrificios, esos pequeños momentos en los que podemos hacer mucho bien y hablar mucho y bien de quienes somos por esos pequeñitos gestos. Es muy difícil sacrificar nuestro propio bienestar y comodidad por otra persona. Como les digo, no es nada fácil. Porque tenemos que cambiar el yo por el tú. Y eso cuesta, porque va implícito el orgullo, ¿verdad? Es más fácil que el otro haga el tú por el yo. Que lo haga otro. Y el tercer punto, dice, entrénate a diario. Dentro del esfuerzo nos tenemos que entrenar. Como digo desde el principio, esto no sale solo. Esto requiere entrenamiento. Ser disciplinados, constantes, tenaces, cabezones, peleones. Dice 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y ahora vamos a leerlo en la versión de Dios habla hoy, y se lo leo yo rápidamente. Dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que les pueda hacer daño. Y esto lo hacen para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos para recibir un premio que no se marchita. Lo dice la palabra. Entrenamiento. Entrenamiento. O sea, no solamente le estás hablando a los deportistas, a los atletas. Nos está hablando a cada uno de nosotros. Dios nos demanda un entrenamiento diario. Diario. No vale con un día, con 2 días a la semana, con 3 días a la semana. Diario. Pablo sabía, y lo sabía a ciencia cierta, de que debía disciplinarse. Que él debía ponerse a hacer todo lo que implica el esfuerzo, el sacrificio, para entrenarse día a día. Y también lo dice en el 27 del mismo capítulo de Primeras de Corintios, en el 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahora volvemos, y ahora vamos a leerla en la versión del Nueva Traducción Viviente. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Se dan cuenta? Como Pablo mismo, un tipo que rozó a Jesús, que estuvo con él, codo con codo, que peleó por él. Sabía que no le valía con aquello que había vivido. Sabía que tenía que esforzarse, sacrificarse, y no solamente, sino entrenarse a diario. Y yo creo que se estuvo entrenando hasta el último momento de su vida, porque temía que todo lo que había conseguido y predicado a los demás se le podía ir. Ahí, yo, hablando de los atletas y tal, yo ya, mi cuerpo no me acompaña. Qué pena. Pero llevo 1 mes y medio, como 2, en el gimnasio. El pastor se ríe. Decidí que era hora de volver a hacer un poquito de ejercicio y tal. Ya no tanto buscando lo del peso, porque eso está perdido también. Pero así encontrarme mejor. Por lo menos duermo. Llego reventado y duermo como un niño. O sea que ya algo he ganado con el gimnasio. Me está costando, pero bueno.
Y mi compañero de trabajo, porque nos vamos los dos compañeros en un gimnasio que han puesto a 2 minutos de la tienda y aprovechamos el mediodía y vamos a hacer un poquito de deporte. Y este tipo, mi compañero, tuvo la genial idea de apuntarnos a clases de spinning. No sé si alguien hizo spinning, eso de las bicicletas, ¿verdad? A mí el primer día me pareció aquello, digo, qué tortura, Dios mío, que yo tenga que pagar por hacer esto, o sea, me deberían de pagar a mí, o sea, esta sudada, esa monitora pegando gritos como una loca, la música ahí arriba en los altavoces, una habitación oscura con una pantalla en el cual te pone la gráfica de lo que tienes que hacer, ahora sube una montaña, tienes que poner carga tal, no sé, si las piernas no me responden, o sea, y aquella criatura no para de animar. Y sí, venga y tal. Y, claro, tú te vienes arriba, pero claro, te vienes arriba y tal y como te vienes arriba, te vienes abajo otra vez. Pues, que no puedo. Y hay una frase que la monitora nos ha repetido y creo que ella lo hace ya por inercia, porque se hacen lo mismo siempre, entonces pues que lo dicen por inercia. Pero tiene toda la razón. Dice, si pones tu carga real, harás un buen trabajo. De ti depende. Claro, el primer día que lo dijo, digo, vale, ¿qué será y le pregunté a mi compañero, ¿qué es la carga real? Y dice, la tensión que le tienes que poner a la bicicleta. Si ella te dice que tienes que subir un puerto, tienes que simular que estás subiendo el puerto con unos grados, con una tal. ¿Okay? Entonces, para simular la dureza del puerto, tienes que poner una carga que frena la bicicleta y tienes que pedalear con más fuerza y te cuesta más trabajo y tal. Y entendí, digo, vale. Y cuando tienes que poner la carga real, a mí me ha llevado casi 2 meses poder ponerla de refilón. Me ha costado la vida. Pero es cierto, pues son clases de 45 minutos en las que si haces caso a lo que ella te dice, realmente quemas una cantidad de calorías y haces un trabajo bueno, porque está todo medido de resistencia alta, baja, te suelta, vuelve a tensar y son cambios de ritmos constantes. Y el día que lo haces de la forma correcta, sales de una forma muy diferente a cuando lo haces en plan... Y ella está controlando desde un monitor quién lleva la carga real y quién no. Y yo los primeros días eso no lo sabía, yo lo hacía trampa. Subimos a tanto, yo hacía como el que tocaba la palanca, pero no la tocaba. Y ponía cara de esfuerzo, ¿eh? Por si alguno me miraba, que vieran como que el tipo le está dando duro. Y se veía que no sudaba mucho, me echaba agua, que se note que le estamos dando. Hasta que he aprendido y he llegado a conseguir ponerme con la carga real. Y es cierto, y así es nuestra vida, hermano. Si nosotros hacemos lo nuestro de la forma que Dios nos lo pide, no como a nosotros nos gustaría, no como a nosotros nos viene cómodo, sino como Dios quiere, les aseguro que harán un buen trabajo. Así es, siempre. Oremos, leamos, estudiemos, escudriñemos la palabra. Y por qué no, ama, no solamente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus compañeros. Sacrificio. Sacrificio. Yo no sé hasta qué punto usted puede sacrificarse, solamente lo sabe usted. Yo sé dónde están mis límites, no sé el suyo. Por lo tanto, ni me atrevo a juzgar el límite de nadie, porque me cuesta entender el mío. Pero así es. Y como decía al principio, la milla de oro. ¿Qué tiene que ver la milla de oro en las tiendas de Gucci, de tal? ¿Qué tiene que ver con todo lo que hemos hablado, con esa milla extra, con ese esfuerzo? Tiene mucho que ver. Porque cuando hablamos de la bendición de Dios, muchas veces tenemos el error y el concepto erróneo de hablar siempre de lo económico. Y lo digo porque yo lo pensaba así durante mucho tiempo. La bendición de Dios va mucho más allá de lo económico. Que Dios también lo tiene. Pero Dios tiene algo mucho mejor que lo económico. Muchísimo mejor. Muchísimo. Como les digo, a mí, desde que tomé la decisión, no fue fácil tomar la decisión de venir.
Quizás yo soy una persona que hay ciertas cosas que no me gusta que los demás detesten de mí. Si lo paso mal o tal, si es inevitable y no lo puedo evitar, pues lo detestarán y se darán cuenta. Pero yo trato de evitar de hacer que la gente que está a mi alrededor, en este caso mi esposa y mis hijos y tal, vean que lo estoy pasando mal. Trato de dar siempre la sensación de que está todo controlado, lo tengo todo bien. Lo tengo en mi mano y a mí me costó muchísimo decidir el día que tomé la decisión de decir, vámonos para Valencia. El dejar allí a mis hijos fue una decisión muy difícil, pero no difícil de tomar, sino difícil de asimilar. Y yo decía, ¿merece la pena todo lo que voy a hacer? ¿Pagar el precio de tener que verlo 2 veces al año? ¿Merece la pena? Y muchos de ustedes están aquí tiempo y pasan años quizás, ¿no? Pero para mí es un sacrificio solamente ver a mis hijos 2 veces al año. Pero les puedo asegurar de que merece la pena pagar el precio, el sacrificio. Quizás ellos no lo entiendan ahora. Quizás ellos no lo entiendan ahora. Posiblemente el día de mañana, ¿por qué no? Y si no, ya estaré yo para explicarles el precio que tuve que pagar y cómo lo pagué. Pero no es fácil y cada uno sabe, como digo, sacrificar pensando, no porque lo voy a hacer, porque yo sé que busco el favor de Dios para que Él me dé. No, hágalo, porque Dios sabe lo que le tiene que dar y que es lo mejor para ustedes. Porque si vamos buscando lo que a nosotros nos apetece, a lo que a nosotros nos viene en gana, nos viene bien y nos agrada, posiblemente nos equivoquemos. Pero si hacemos que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. La voluntad de Dios es perfecta, agradable, Así es. Lo que Él nos dé va a ser muchísimo mejor de lo que usted y yo pensemos. Muchísimo. Por eso decía lo de la milla de oro. Cuando vienen las bendiciones de parte de Dios, esas tiendas de Gucci, de Dolce & Gabbana, se convierten en la tienda del amor, la tienda de la gracia, la tienda de la amistad. Y usted y yo podemos no solamente caminar viendo esos escaparates, sino que podemos entrar y tomar lo que nos dé la gana. Porque tenemos barra libre. Ya entramos con la visa oro Jesus. Llegamos con la tarjetita y usted entra en la tienda que se le apetezca. Porque usted ya peleó y se le abrieron las puertas de par en par. Dios vio su sacrificio, vio su entrega, vio su dedicación. Y Él dijo, ahora sí, ahora tienes la visa y ahora entra y compra lo que te dé la gana. Esa es mi recompensa. Amén. Quiero dejarle leyendo unas frases que apunté. Dice, esfuérzate para tomar el fruto o las bendiciones de Dios. Esfuérzate para no desanimarte, sino llenarte de amor. Esfuérzate para crecer en valentía. Esfuérzate para guardar la palabra de Dios y evitar contaminarse con relaciones que no convienen. Esfuérzate para realizar cualquier trabajo. Esfuérzate para ofrendar a Dios con libertad. ¿Vale? Esfuérzate para edificar nuestro hogar y la casa del Señor. Esfuérzate para estar disponible para ayudar. Esfuérzate para no desfallecer y recibir la recompensa. Esfuérzate para alcanzar metas y objetivos. Esfuérzate en toda causa buena. Esfuérzate para ayudar al débil y al caído. Esfuérzate para esperar en el Señor. Y sobre todo, esfuérzate para ser fiel a Dios.